Hola, nosotros vamos a hablar sobre el cáncer gástrico. Nuestro equipo está conformado por Ordóñez Santoyo, Andrea Montserrat, Vázquez Ruiz Abril y Yáñez Blancas, José Luis. Los temas que vamos a abarcar son la introducción, la epidemiología, factores y causas, oncogenes, origen celular y tisular, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y por último su prevención. Como tal, el cáncer gástrico se encontró como la tercera causa de muerte en México en el 2006. Es un tipo de crecimiento tisular maligno producido por la proliferación continua de las células anormales con capacidad de invasión y destrucción. Lamentablemente, este cáncer no muestra sintomatologías en etapas tempranas. Por lo tanto, no existe un diagnóstico oportuno. En cuanto a la epidemiología, tenemos que este es uno de los cánceres más importantes a nivel mundial, ya que el cáncer gástrico es el cuarto cáncer más frecuente con 1 millón de casos nuevos tan solo en el año 2020, lo que representa un gran número de casos al año. Y este tipo de cánceres va a representar el 6% de los tumores a nivel mundial. Algo que es importante mencionar es que este tipo de cáncer se va a dar sobre todo en lo que es países asiáticos, siendo Japón, Corea y China países que representan tan solo el 50% de los casos. Obviamente esto es algo enorme, ¿no? Sin embargo, otras regiones del mundo no se libran de padecer este tipo de cánceres y tenemos que se presenta también con gran prevalencia en lo que es Sudamérica, Europa del Este y el Medio Oriente. Este tipo de cáncer va a afectar sobre todo a lo que es el sexo masculino, teniendo una relación de 1.5 a 1 en comparación con el sexo femenino y va a afectar sobre todo a personas mayores de 50 años de edad. Como factores de riesgo, vamos a tener una dieta rica en nitratos y osales, ya que se cree que las bacterias convierten estos nitritos ingeridos en nitritos cancerígenos. También una dieta baja en vegetales frescos que contienen antioxidantes. En cuanto a infecciones, tenemos por la Helicobacter pylori o virus de Epstein-Barr, los cuales van a producir una inflamación crónica, produciendo así modificaciones epigenéticas, suprimiendo genes que evitan que las células crezcan y activando genes cancerígenos. También en personas obesas, ya que estos tienden a sufrir enfermedad por reflujo gastroesofágico, al igual que enfermedades como gastritis atrófica crónica, anemia perniciosa, agloridia, úlceras gástricas y gastrectomía parcial. En cuanto a su oncogénesis, vamos a ver más adelante que se va a dividir el cáncer en intestinal y difuso. Más adelante les vamos a ver las características, cómo se observan histológicamente. Vamos a tener que la intestinal, la causa principal es una infección por Helicobacter pylori, la cual va a causar inflamación crónica, que va a producir modificaciones epigenéticas, disminución de genes supresores de tumores. En especial, se ha observado que esto lo hace el factor de virulencia Ca, el cual va a entrar a la célula, va a fosforilarlo y va a desencadenar vías de traducción de señales, induciendo así cambios morfológicos en la célula, permitiéndole así su crecimiento excesivo. En el cáncer gástrico difuso tenemos una mutación que es en el gen CDH1, el cual va a codificar para una proteína, que es la E-cadeína, la cual es una proteína que va a regular la adhesión entre las células, también regulando así su desplazamiento y se considera una proteína supresora de tumores. Si esta no existe, pues va a haber ausencia de las adherencias intracelulares, lo que les va a permitir crecer libremente y es un rasgo autosómico dominante. Si bien es la mutación más común, también hay pacientes que existen o que tienen la mutación en el gen CTNNA1, el cual también es una proteína que va a regular la adhesión entre las células. En este caso, la proteína lleva por nombre alfa-E-catenina, que como la otra, si no existe, pues va
va a haber ausencia de las adherencias intracelulares, permitiéndole así su crecimiento inapropiado. Histológicamente, el cáncer gástrico se va a dividir en intestinal y difuso. Esto a través de la clasificación que le dio Lauren a los adenocarcinomas gástricos. La clasificación se apoya con la clasificación de la OMS, las cual al intestinal y el difuso les da características microscópicas y macroscópicas. Tenemos el intestinal es moderadamente diferenciado. Esto quiere decir que aún tienen cierto parecido a su tejido original, en este caso del estómago. Se van a observar todavía células columnares formadoras de glándulas y macroscópicamente a través, por ejemplo, de una endoscopía, podemos observar que tiene una apariencia de una úlcera con márgenes elevados. En cambio, el difuso se llama así porque es poco diferenciado. Esto quiere decir que ya no se parece como tal a su epitelio de origen. Va a tener unas células en anillo de sello, las cuales llevan por su nombre de esta manera porque en su núcleo va a existir una vacuola llena de mucina que como tal va a desplazar el núcleo a la periferia, dándole así su forma de anillo de sello. Después de un tiempo, este estómago va a sufrir un cambio, que es la linitis plástica, lo cual lo va a hacer que el estómago se vuelva más duro y gomoso, y lo que le va a ocasionar los problemas para digerir los alimentos. Y es ahí cuando los pacientes empiezan a tener las manifestaciones clínicas. Como podemos ver, al ser un cáncer que ya es poco diferenciado, es el más mortal de los dos tipos. En cuanto al cuadro clínico, este tipo de cáncer en fases iniciales es asintomático. En ocasiones puede tener algunos síntomas muy vagos y solo en casos muy reducidos puede que haya una hemorragia digestiva. Sin embargo, esto prácticamente no se presenta ya que es en menos del 2% de los casos. El detalle aquí es que al ser asintomático, este generalmente no va a generar un diagnóstico hasta que por X o Y razón se lleve a cabo una prueba y es ahí donde este tipo de cánceres va a salir a la luz. Sin embargo, ya en fases más avanzadas también nos puede generar molestias vagas en el epigastrio, indigestión. Uno de los signos más característicos es la pérdida de peso, el dolor abdominal, cambios en el ritmo intestinal, pérdida del apetito, cansancio, ascitis y sensación de saciedad precoz. Uno de, lo, uno de, Algo de lo que vamos a ver aquí va a ser lo que es la hemorragia digestiva que se va a presentar mucho en este tipo de cánceres y esto lo podemos ver mediante lo que son las hematemesis, las melenas y las pérdidas ocultas, que es como el cuadro clínico característico de este tipo de cáncer. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a analizar el diagnóstico? Bueno, como ya mencionamos a lo largo de la presentación, los pacientes suelen ser asintomáticos en fases tempranas. Lamentablemente, cuando ya se presenta anorexia, dispepsia, pérdida de peso, náusea, vómito, dolor abdominal o disfagia, ya son cuando son etapas muy avanzadas. De hecho, la disfagia nos puede ser un indicador de que está entre el comienzo del esófago, del término del esófago y el comienzo del estómago. Ahora, si nuestro paciente presenta todos estos síntomas y signos, vamos a investigar los factores de riesgo. Por ejemplo, tener una infección por Helicobacter pylori, consumir muchos muchos alimentos ahumados o tener o padecer gastritis crónica. Existen algunos signos los cuales nos dicen que ya hay metástasis. Por ejemplo, tenemos el signo de la hermana Mary Joseph, el cual podemos ver en la imagen que es un nódulo en el ombligo que tiene un aspecto violáceo y que tiene un centro necrótico. También tenemos el nódulo de Troisiel, que es el aumento del tamaño del ganglio linfático supraclavicular izquierdo.
Teniendo estos antecedentes, tanto los síntomas como los factores de riesgo, para poder diagnosticar el cáncer vamos a realizar una endoscopia gastrointestinal alta, lo cual nos va a permitir realizar una biopsia, lo que nos va a confirmar el diagnóstico. Por último, para la estadificación vamos a hacer el uso del ultrasonido endoscópico y un ataque de tórax y de abdomen. Para la estadificación vamos a ocupar la clasificación TNM, el cual sabemos que T es tumor, N es nódulo y M es metástasis. Dependiendo del grado vamos a observar qué tanto ha avanzado. Por ejemplo, tenemos que el T0 como tal no hay evidencia del tumor en el estómago. El T1 es un cáncer in situ. El T1A es el tumor que ha invadido la capa interna de la mucosa. El T1B es aquel que ha invadido la capa interna del estómago hasta llegar a la capa submucosa. El T2 llega a la muscular propia y el T3 está en la subserosa. El T4 ya ha invadido la serosa y el T4 ya incluso está en otros órganos. Y pues el N, como podemos ver, es dependiendo de cuántos nódulos ha afectado. Y la M, pues es si hay o no metástasis. Para esto se va a hacer un estadio. Tenemos 4, en los cuales, dependiendo ciertas características, los podemos poner aquí. Por ejemplo, un estadio 1 es aquel que representa estas características. Por ejemplo, dice que debe estar en T1, el cual es un cáncer in situ. Debe tener un N1, el cual nos dice que está abarcando de 1 a 2 nódulos linfáticos, y un M0 que no tiene metástasis. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el estadio 2, aquel que presenta T1, ya dijimos que es un cáncer in situ. Un N2, este ya abarca de 3 a 6 nódulos linfáticos y como tal no hay metástasis. Y así podemos ir viendo cada una de las características que debe de cumplir para estar en ciertos estadios. Ok, para el tratamiento también nos podemos basar en lo que son los estadios. Hay que mencionar que aquí, en este tipo de tratamientos, lo que se va a buscar es la resección, ya sea en etapas muy tempranas o en etapas muy tardías. Sin embargo, esta no siempre va a ser de forma exitosa y en algunos casos se tienen que realizar la resección de tejido, ya sea del estómago o tejido circundante. Un poquito más específico a lo que hemos visto anteriormente es que tenemos que en estadio T0 y en estadio T1A se va a utilizar lo que es la gastrectomía con linfadenectomía, esta ya sea parcial o completa. También en un estadio 1B, 2 y 3 también se va a realizar lo que es la gastrectomía con linfadenectomía más quimioterapia, y ya en un estadio 4 tenemos igual una gastrectomía con linfadenectomía más quimioterapia, radiación y cuidados paliativos. También se puede utilizar lo que es la anastomosis en Y con Verroux. Aquí es importante mencionar algo, y es que como les había mencionado, lo más importante o el tratamiento más oportuno es la resección. Sin embargo, había mencionado en la bibliografía que se puede realizar en algunos casos con lo que es una endoscopia. Pero ya llevando a la práctica, esto realmente es prácticamente nulo cuando se llega a realizar. ¿Por qué? Porque solamente se da para estadios bastante tempranos, se podría decir que de identificación bastante precoz, y es cuando se utiliza lo que es la endoscopía. Sin embargo, como hemos visto, estos tipos de cánceres se suelen detectar ya en etapas muy avanzadas, donde una endoscopía no puede ser lo correcto, ya que podían omitir alguna parte donde el cáncer esté arraigado, y esto no se puede llevar a cabo mediante la endoscopia. La siguiente, por favor. Y por último, vamos a tener lo que es la prevención. Como hemos visto en este y muchos otros tipos de cáncer, el estado nutricional, así como el estilo de vida, influye bastante en cómo podemos prevenir este tipo de cánceres, ¿no? Tenemos que el alto consumo de vegetales
y frutas frescas y el bajo consumo de salazones ahumados va a ser una forma de prevenir. La adecuada conservación de los alimentos, como lo hemos visto en recalcadas ocasiones, no fumar ni beber alcohol en exceso es importante también. Y como lo habíamos visto al principio de la presentación, tratar la infección por Helicobacter pylori, sobre todo en caso de ser familiar de primer grado o estar afectada con cáncer gástrico. Por último, tenemos el estado físico, que tenemos que mantener un estado corporal normal, evitar la obesidad y hacer ejercicio físico. Ahora, esto no se realiza en todos los países, de hecho vi que solo se realiza en países como lo vimos anteriormente, en Japón, en China y en Corea, donde se puede hacer uso de lo que es el cribado o del screening, que prácticamente consiste en realizar pruebas periódicas para detectar este tipo de cáncer. Sin embargo, el costo y el estilo de vida no permite que esto se lleve a cabo de manera habitual. Y como les había mencionado, solo se lleva a cabo en este tipo de países donde el cáncer gástrico alcanza una alta prevalencia. En otros países no se suele utilizar este tipo de procedimientos. Y bueno, la siguiente, por favor. Eso sería todo por nuestra parte. Esta es la bibliografía que utilizamos y pues muchas gracias.